primer domingo del año. Bueno, sabemos que nuestros pastores no están acá presentes porque están junto a los jóvenes, ¿verdad? En Villarrica, pero el mismo Dios que está con ellos es el mismo que está con nosotros. Nuestro Dios está en todos lugares, ¿verdad? Tiene esa cualidad, esa característica que solo Él la puede tener. Ni siquiera el diablo vamos a poder estar en todo lugar al mismo tiempo. Nuestro Señor sí, eso es una bendita bendición. Escuchaba adelante cuando llegaba diciendo a los hermanos que no lo han visto del año pasado, ¿verdad? Estamos iniciando un nuevo año, ¿cierto? Muchos hicimos promesas al inicio del año, llegó el día lunes y quizás esas promesas ya fueron rotas. Señor, ahora sí que me voy a levantar todos los días a orar, ¿cierto? Y pasó el primer día y ahí quedamos. Pero siempre es bueno, nuestro Señor es un Dios lleno de amor y de perdón. Y dice la Escritura que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para encontrar, ¿cierto?, nuestro oportuno socorro. Así que no importa cuán malos tú y yo podamos ser, no importa cuán malos tú y yo podamos hacer, mientras haya tiempo de gracia podemos acudir a los brazos de Cristo y encontrar perdón de pecados. Podemos encontrar, ¿verdad? En Cristo podemos encontrar ese perdón que solo Él nos puede dar. Pues bien, vamos a ir a la palabra del Señor. Mientras usted la busca, vamos a leer Filemón. Mientras usted lo busca, yo agradezco. Filemón, capítulo 1, sería un solo capítulo. Filemón está entre Tito y el libro de los Hebreos. El libro de los Hebreos. Ahí se encuentra Filemón. Agradezco a Dios por la vida, por la salud, y vaya que es importante, dejó de ser un cliché después de la pandemia, agradecer al Señor por la salud, ¿verdad? ¿Cuán necesaria es la salud para nuestro cuerpo? Dejó de ser una frase cliché. Inclusive ahora los resfriados son más graves que los resfriados que teníamos antes. Y si los hombres nos quejábamos antes de los dolores porque teníamos un resfriado, imagínense ahora. Que Dios nos ayude. Y estamos un poquito resfriados, así que si de repente me nota un poco gangoso, es producto de eso, nada más. ¿Amén? Filemón, capítulo 1, lo hemos encontrado, entonces le damos lectura, a la cual decimos que es la poderosa palabra del Señor. ¿Ya? Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú, pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en el lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuera como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino más
que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, dice Pablo, recíbele como a mí mismo. Escuche bien, y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Si, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Amén. Pueden tomar sus asientos, fue una lectura un poquito más extensa de lo habitual. Pero usted puede decir que ya casi leyó un capítulo o un libro de la Biblia. Le faltan las partes finales y ya casi tiene un libro de la Biblia en la segunda semana de enero. ¿Ve? Vamos avanzando. Ya solo nos resta 65 libros. ¿Qué vamos a hablar? Pues bien, amados, nos encontramos con una carta que escribe Pablo hacia unas personas determinadas. Esta no es una carta como la carta a los Gálatas, no es una carta de doctrina hacia un grupo determinado, sino que esta es una carta personal. Los jóvenes no están así que ninguno, no quiero decir que ninguno aquí sea joven, ¿ya? Pero eh, hoy día se utiliza mucho el WhatsApp, ¿verdad? Se utiliza mucho, 5 o 10 años antes se utilizaba mucho el Messenger, el, el Hotmail, donde uno enviaba un zumbido y el chat, ¿cierto? Se movía con todo. Pero antes de eso existían las cartas, ¿verdad? ¿Cuántos fueron de cartas aquí? Yo no fui de cartas, no estuve. La hermana Luzmira fue de cartas, ¿cierto? La hermana Sandra fue de cartas. Por ahí también fueron de cartas. Entonces ya sabemos, nos vamos habituando a las cartas, ¿verdad? Que escribían, ¿cierto? De puño y letra. Muchos por ahí, no tiene por qué ser una carta netamente romántica, pero por ahí, ¿cierto? Algunos ponían, en labial le ponían un beso, ¿cierto? Para la carta para alguien de su amado, alguna carta romántica. A muchos también les llegó algún tipo de carta, algún deseándole a un pariente lejano feliz Navidad, feliz Año Nuevo, feliz cumpleaños, despido de trabajo, todo eso por carta. Entonces, Pablo se encuentra en sus prisiones, Pablo se encuentra encarcelado en Roma, lo que acabamos de leer. Para poder tener un poquito más el contexto, entonces Pablo está encarcelado en Roma y le envía una carta personal a un tipo que se llama Filemón. Si usted leyó atentamente conmigo el primer versículo, si nos vamos a Filemón capítulo 1, verso 1, dice, ¿cierto? Pablo, prisionero de Jesucristo, el hermano Timoteo, quien lo acompañaba, al amado Filemón, colaborador nuestro. Fíjese bien, a la hermana Apia, ¿quién le va a poner hoy día Apia a su hijo? No creo. Apio puede ser, ¿cierto? Le escribe a la hermana Apia y al hermano Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia. ¿Qué tendrá que ver si uno manda una carta personal? ¿Cierto? Si yo le voy a hablar de manera personal, le voy a enviar una carta a fulano. ¿Qué pasa si pongo más destinatarios? O sea, quiero que los demás destinatarios también la vean, que también la escuchen, que también sepan de lo que voy a escribir. Y tengan a bien esos para poder, en la parte final, de por qué era necesario que la iglesia que estaba reunida en su casa sepa lo que Pablo está escribiendo. Lo que acabamos de leer es algo completamente difícil para la época. Colosas se encontraba muy cerca de Grecia. Hay que remontarnos mucho tiempo antiguo.
Y, y lo que le está pidiendo Pablo a Filemón básicamente es que perdone a Onésimo, ¿verdad? Para el tiempo griego, perdonar no era una opción, ¿ya? Pablo le está pidiendo algo que parece imposible para la época, ¿ya? Algo que parece completamente imposible. Es como si nosotros mandásemos a alguien a predicar en una mezquita, ¿cierto? Que alguien vaya a hablar de Jesús en una mezquita, en la mitad, ¿cierto? Mientras todos están orando y que vaya a predicar de Jesús, eso es un kamikaze, lo más probable que muera, que lo maten ahí mismo. Fíjense bien, bueno, antiguamente se daba y había muchos humoristas que trataban, ¿cierto?, la relación entre el yerno y la suegra. Yo tengo una muy buena relación con mi suegra, así que eso no me va. Pero era algo completamente difícil, era como, bueno, conmigo tampoco va, yo tengo una muy buena relación y sana relación con mi señora con la tarjeta de crédito, pero ¿usted le daría todos sus ahorros a alguien para que vaya a invertir o tome, vaya, compre? Una compradora compulsiva, ¿no? Sería difícil. Entonces, estamos pidiendo algo completamente difícil para la época actual. Es como si le dijéramos a la hermana Karina que tienes 10 minutos para comprar lo que ella quisiera en Mercado Libre, ¿verdad? Es algo completamente difícil para esta época. Pero a través de la Biblia nosotros podemos ver siempre el corazón de Cristo. Vamos a ver el corazón de Cristo en el Génesis y vemos el corazón de Cristo en Apocalipsis. A través de toda la Biblia vemos el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, dicho esto, el verso 4, vamos a saber quién era Filemón. Y Pablo dice, doy gracias a Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. O sea, Pablo está diciendo, yo siempre que oro, me acuerdo de ti. Usted podría mirar a su hermano y decirle, cada vez que oro, me acuerdo de ti. A veces ni nos acordamos, hermano. Ni siquiera nos acordamos de nuestra familia de poder orar, porque la única oración que hacemos al finalizar quizás el día es, Señor, te doy gracias, y cierto que uno está orando, la mente divaga y empieza a agradecer, empiezan a juntarse todas las cosas, entonces uno piensa que está orando por su familia y de repente está cantando el corito de te damos gracias, oh Señor. ¿No le ha pasado? Bueno, a mí sí me ha pasado, porque tenemos muy poca práctica de poder orar por los nuestros, por nuestra familia, o poder orar por nuestros hermanos, o poder orar por nuestros pastores, o poder orar por el cuerpo de Cristo. Consulto, ¿cuántos de nosotros, sin que me responda, hemos orado por aquellos que no conocemos y que están predicando el Evangelio? ¿Cuántos de nosotros hemos orado por aquellos hermanos nuestros que ya no vemos? Porque pareciese ser que para nosotros es súper fácil que pareciera esto un club social, ¿cierto? Que el que se quiere se va y pierde todas las garantías que tenía, ¿cierto? De socio. Pero esto no es así, nosotros debemos orar cada uno, el uno por el otro, y más aún por aquellos que ya no vemos. Entonces Pablo está diciendo, cada vez que oro yo me acuerdo de ti, Filemón. ¿Y sabes por qué se acuerda? Porque Filemón, dice el verso 5, porque oigo del amor y de la fe que tienes para el Señor. O sea, le está diciendo, es tan grande el amor que tú tienes al Señor, es tan grande tu convicción, es tan grande tu fe, que eso queda grabado y me hace acordarme de ti en mis oraciones. Y más aún porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. O sea, Filemón no solo amaba con una convicción fuerte a Jesús, sino también que amaba con una convicción fuerte a sus hermanos. No solo era para arriba, sino que era también transversal. Muchos de nosotros estamos acá y conversaba muchos años atrás con un hermano de la iglesia de Castro que decía,
bueno, no nos está mirando, así que da lo mismo. Él decía que muchas veces se juntaba a la iglesia, ¿cierto?, a hacer cosas, y había un grupo de hermanos que era solamente alábale, ¿ah? Solamente alábale, y a la hora de los que hubo no había ninguno, porque ellos eran solamente alábale, no aparecían más. Pero Filemón no era solamente alábale, sino que también se preocupaba por lo suyo, porque eso también es el tener amor. Amor es darse. Entonces, Filemón no solo tenía un amor y una convicción fuerte por el Señor, algo ascendente, sino también era algo transversal. Wow, si nos ponemos ahora a compararnos quizás con Filemón, muchos de nosotros ni siquiera nos alcanza para amar al Señor y tener una convicción fuerte de nuestra fe hacia Dios. Entonces, si no amamos a Dios, es muy difícil que podamos amar a nuestros pares. Y si no amamos a nuestros pares, ¿qué vemos? Es más difícil aún no amar a un Dios que no vemos. Eso lo dice Juan. O sea, si tú amas a Dios, tienes que amar a tu hermano. Y si amas a tu hermano, por consecuencia lógica, vas a amar a Dios. Pablo estaba en Roma, Filemón estaba en Colosas, y aún así a la distancia escuchó hablar del amor que tenía Filemón. La única cualidad o posibilidad de que, por ejemplo, que alguien esté en Santiago y que escuche hablar del hermano Orlandito, es que las cualidades de Orlandito sean muy grandes. Porque las cualidades de una persona que no ni fu ni fa, nadie se va a enterar, ¿o no? ¿Ustedes se acuerdan quién quedó segundo en un mundial? No, la mayoría se acuerdan de quién ganó, ¿cierto? La cualidad más grande es la que perdura. Entonces, era tan grande la cualidad que tenía Filemón que Pablo, muchos kilómetros a la redonda, se escuchaba hablar de él. Era far away, muy lejano. Como Shrek cuando caminó, ¿cierto?, al castillo de Fiona. Perdón, a la casa de los padres de Fiona. Filemón, disculpando, hermano, no quiero herir a nadie, pero no hallé otra palabra. No era un hermano cacho. Filemón no era un hermano que estaba atornillando para el otro lado. ¿Me entienden? ¿Me doy a entender? Sí, quizás es mucho más fácil esa expresión. Filemón era un hermano que no decía que otra vez, ¿por qué? No, Filemón no atornillaba para atrás, no reculaba, no era de esos hermanos, no era Elmer. No era Elmer el gruñón, ¿verdad? Lo que vimos Looney Tunes, vimos a Elmer el gruñón. Filemón no era Elmer. Además, tenemos que Filemón dice que confortaba a los corazones de los santos, a los corazones de los hermanos. Confortar es animar, es consolar, pero la raíz de la palabra confortar es más o menos es el descanso que se le da a la tierra cuando después que se cosecha para luego volver a sembrar. Y aquí quizás aquellos que han sembrado me van a entender un poquito que uno que siembra después al día siguiente no está volviendo a dar la vuelta a la tierra para volver a sembrar, hay que dejarla un poco, ¿verdad? Ya. Eso se asimila a confortar. Entonces, Filemón tenía convicciones súper fuertes por Dios y lo amaba por sobre todas las cosas, amaba a sus hermanos y los confortaba. Le daba ánimo, lo hacía recobrar fuerza, los consolaba. Podemos decir que Filemón tiene una vida transformada por el Evangelio. Filemón tiene una vida completamente transformada por el poder del Evangelio. Y el único que transforma las vidas es el Evangelio de Cristo. No hay otra forma. Porque muchas veces nosotros nos movemos por nuestras emociones o por lo que podemos pensar, pero eso no nos transforma. ¿Nos hará cambiar un poco la vida 2 meses? Sí, o quizás un poco más,
Pero si no hay un cambio de vida al tercer mes, vamos a estar repitiendo los mismos patrones que dijimos que no íbamos a hacer. ¿Ok? Muchos de nosotros, quizás, parafraseo, decimos, Señor, este año sí, este año yo voy a orar y siempre nos ponemos metas espirituales. Entonces, este año yo quiero crecer en la gracia de Dios, pero nunca lo hacemos con convicción en el Evangelio de Cristo, sino por emociones. Entonces, llegamos a febrero, después del festival, ¿verdad? Y ya nos cuesta un poco seguir haciendo lo que hacíamos. Y por nuestras propias fuerzas no se puede. Entonces, llegamos a marzo, abril, y ya nos sentimos completamente derrotados porque no pudimos mantener lo que queríamos. Es porque nos faltó ser transformados por el poder del Evangelio de Cristo. Que Dios nos ayude. En el verso 8 dice, por lo cual, o sea, es una conclusión. Pablo es un tipo súper bacán, porque primero exalta las características que tiene Filemón y ahora dice, por lo cual, y vamos a hablar de Onésimo. Onésimo, por la lectura que hicimos, Onésimo era un esclavo. Era natural en esos tiempos tener esclavo, era legítimo, ¿ya? No estamos afirmando que nosotros creemos y que la Biblia defiende la esclavitud, sino que para ese tiempo que la Biblia cuenta rasgos culturales de las épocas, para ese tiempo era legítimo tener esclavos, ¿ya? Y más en Grecia, que es más o menos donde se ubica Filemón, que es donde se ubica Colosas, vivía en Colosas. Onésimo tomó una decisión de abandonar el hogar de su amo y se arrancó a Roma. ¿Qué ocurrió? Cada uno tiene su teoría. Robó, se vio la puerta abierta y se fue. La Biblia no dice nada, ¿ya? Porque quizás no es el acto relevante. Como un dato anexo o complementario, en Roma, los esclavos que eran liberados recibían la ciudadanía romana. Quizás por eso se fue a Roma, no sabemos. La Biblia no lo dice. Pero sí, en el último verso, que es el que tienen puesto, Pablo le dice a Filemón, prepárame alojamiento porque espero que por vuestras oraciones os sea concedido. O sea, en otras traducciones dice, prepárame también una cama, ¿cierto? Lo más probable es que Pablo ya había estado durmiendo en la casa de Filemón y quizás ahí ya conoció a Onésimo, porque Onésimo era un esclavo de Filemón. ¿Ya? Onésimo, perdón, que era el esclavo, sale en busca de la libertad física y no tenemos idea en qué momento él se encuentra con Pablo, pero llega un momento en que se encuentra con Pablo y recibe, más que la libertad física, una libertad del alma. Muchos de nosotros pasó de igual manera. Arrancamos por algún sendero tratando de buscar nuestra libertad, tratando de buscar nuestra respuesta, tratando de buscar nuestro modo de vivir, nuestra respuesta a nuestra vida, y nos encontramos con ¿quién? Nos encontramos con Cristo. Cristo viene a nuestro encuentro. Y quizás no nos sanó de lo que tenía que sanarnos, no nos respondió de la forma en que nosotros pensábamos que tenía que respondernos, sino que Él nos hace libre del yugo de la esclavitud del pecado. Onésimo sale a buscar su libertad por esfuerzos humanos, sabiendo que quizás arrancando podría tener una mejor vida. Si me voy para allá, quizás tengo una mejor vida, así como quizás lo dijo Jonás, ¿cierto? En vez de irme a Tarsis, me voy para otro lado, en vez de irme a Nínive, me voy para el otro lado, así como lo hizo Adán y Eva, ¿verdad? Que luego de que pecaron, se dijeron y sintieron vergüenza dentro de sí y dijeron, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo tapamos nuestra vergüenza? Se dijeron hojas de higueras, ¿verdad? Pero no se puede por esfuerzos humanos. Cada esfuerzo humano es la nada frente a Dios. Arranca donde quieras, corre donde quieras. Pero el salmista dice, si yo subiera a los altos cielos, allí estás tú. Si en lo profundo yo hiciera mi estrado, allí también estás tú.
No podemos salir, no podemos correr por nuestros propios esfuerzos. Necesitamos correr a Cristo. Cristo nos encontrará, Cristo nos ha encontrado. Arrancando Onésimo se encuentra con la libertad del alma. Se encuentra con un hombre de Dios, con Pablo. Hasta ahora, en el versículo 8, ¿Pablo le ha pedido algo a Filemón? No. No le ha pedido nada. En el verso 9 le dice, más bien te ruego, por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, a quien lo eduqué en las prisiones. Pablo se encontró con Onésimo y Onésimo se encontró con Dios. Las personas cuando se encuentran contigo, ¿con quién se encuentran? ¿Reflejamos a Cristo? ¿Mostramos la senda? ¿Mostramos la luz de Cristo? ¿O las personas cuando se encuentran con nosotros es como si se encontraran con uno más de ellos? Muchas personas buscan que alguien los escuche. Y muchos de nosotros hacemos oídos sordos. Y después decimos que no nos dejan trabajar en la iglesia. El trabajo está hacia afuera. Acá comúnmente venimos a pedir al Señor que nos ayude, venimos gateando con el corazón destrozado, a recibir nueva fuerza del Señor, porque eso hace la alabanza en conjunto, eso hace la palabra del Señor cuando se nos exhorta. Pero cada uno de nosotros tenemos un trabajo afuera. Nadie puede decir estoy cesante, porque hay mucho trabajo que hacer. Es más, necesitamos buscar trabajadores para la obra de Dios. En el verso 10 se dice, yo te ruego por mi hijo Onésimo a quien engendré mis prisiones. En otro tiempo te fue inútil, pero ahora a mí y a ti nos es útil. Ahí hay un juego de palabras porque Onésimo viene de la raíz onésimus, que quiere decir útil o provechoso. En otras palabras dice, aquel que debió ser útil para ti no lo fue, pero ahora te es útil. ¿Sabes? Cuando nos encontramos con Cristo, Cristo es el que nos añade valor. Yo no tengo valor por mí mismo, yo tengo valor porque soy un hijo de Dios. Tú no tienes valor en ti mismo. Mi apellido, puedo decir, yo tengo un apellido con 2 R. Yo me puedo comparar a un eso. ¿Ya? Pero soy Barría. Pero no tengo valor por mí mismo. Tengo un título. Trabajo de Yocota. Pero no tengo un valor por mí mismo frente a una sociedad que ellos ponen el valor en las cosas. El valor está en la tarjeta de crédito. Muchos de ellos, mientras más cupo, más valor pareciera que tenemos. Muchos, donde viven, es muy distinto vivir en la 10 de Mayo que vivir en Villa Los Ángeles o en Villa Los Lagos. Y quizás nos da un estatus distinto. Es distinto vivir en Los Robles, por hermanos, que nos está faltado que vivir, no sé, en Altos de Calbuco. Y todo eso como que nos va dando cierto estatus. No hay nada, todos somos iguales frente a Dios. No hay nadie que tenga un valor distinto. El único que añade valor a nuestra vida es Cristo. Cristo es el que nos da sentido. Cristo es el que nos da valor. Si hoy día tenemos un valor es para Cristo, porque Cristo vive en mí. Pablo decía que ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es eso lo que Cristo viene a buscar. Personas que reflejen su imagen. Que Dios nos ayude. Así que no le creas a nadie que te diga, tú no vales nada, mentira, tú vales para Cristo.
Tú vales para Cristo porque Cristo vertió su sangre preciosa para rescatarte a ti y para rescatarme a mí. ¿Cómo llegó a Roma? En micro, no tenemos idea. ¿Se fue de polizón en algún barco? Capaz, arrendó un auto, no tenemos idea. Pero aquí hay algo importante. El verso 17 le dice, así que, perdón, sigo. El 15, porque quizás se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo. O sea, Pablo le está diciendo, no lo reciba ya como un esclavo. Él ya aceptó a Cristo, él ya me conoce, él va a volver donde ti. No le recibas como un esclavo, sino que recíbelos como un hermano amado. Mayormente para mí, pero más cuanto para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Pablo le está diciendo a Filemón, un hombre transformado por el Evangelio de Cristo, le está diciendo, si vas a recibir a Onésimo, ese esclavo que huyó de ti, que lo más probable es que cuando Onésimo se fue porque era un esclavo, lo más probable es que Filemón tuvo que desembolsar porque las tareas que tenía que cumplir alguien tenía que hacerlas, lo más probable es que haya contratado a otro esclavo, entonces hay un perjuicio económico. Y está diciendo, recíbelo, ya no como un esclavo, recíbelo como un hermano, lo más probable. Porque, a decir verdad, Onésimo había cometido un error, sí. ¿Había cometido un pecado grave? Sí. Porque él no se podía mandar solo, si era un esclavo. Y él llegó y se arrancó y se fue a Roma. ¿Cómo llegó? No tenemos idea. Pero llegó y se fue. Se encontró con Pablo, se encontró con Cristo, con el Evangelio Redentor de Cristo. Y ahora Pablo lo está mandando de vuelta a donde Filemón. Él sigue siendo un esclavo. Él solo se liberó, digamos, del espíritu, del alma, pero él sigue siendo un esclavo. Él sabe que al volver y golpear la puerta, si usted ha visto alguna película de esclavo, 2 años de esclavitud, se ha visto alguna, se va a dar cuenta para tener un poco de noción que lo más probable es que lo agarren a zurra cuando llegue, que le den una que aquí te vas a acordar. Claro, mira cómo te arrancaste, ¿verdad? ¿No te gustó arrancarte? ¿Ah? Lo más probable es que reciba eso. Lo más probable es que esté expuesto a tortura. En la antigüedad se calentaba un fierro, igual que las vacas, y se marcaba, pero se marcaba en la frente. La mayoría de personas lo marcaban en la frente con una F de fugitivo. Pa. Y estaba marcado para siempre. El esclavo podía ir a comprar a la feria y esto van a decir, ese se arrancó. Alguien estigmatizado, porque ese se había arrancado. Ese se arrancó de su amo. De alguna forma lo pillaron, lo buscaron, lo encontraron, volvió, pero está marcado. Que Dios nos ayude. Pablo dice, recíbele como a mí mismo. O sea, si a mí me recibes bien, recíbelo a él también bien. Porque lleva algo dentro, que es parecido a lo que yo llevo dentro. Y esto es lo maravilloso, el verso 18. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. ¿Tú entiendes lo que el Señor te está tratando de decir en esta mañana? En el verso 19 leemos, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré.
En este momento, Pablo, si bien no escribía casi todas sus cartas, algunas le escribieran, pero en este momento Pablo se para y el que estaba escribiendo la carta le dice, pásame el lápiz, y pone, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pago. Hace un pagaré con la firma de Pablo. ¿Qué es un pagaré? Casi la mayoría, bueno, no sé si la mayoría tiene el pagaré. Un pagaré es un documento en el cual yo después voy y cobro, ¿verdad? Es un documento que me dan a mí, dice, pagaré por 3.000 pesos, yo voy con eso al banco, me pasan mis 3.000 pesos. Es una garantía, es una extensión hacia mí, ¿verdad? Entonces Pablo pone, si algo te debe, súmalo, yo lo pago. Lo que Pablo está haciendo es interceder por Onésimo. Como yo te decía, si estás notando lo que el Señor nos quiere decir, y aquí vamos viendo una pequeña línea, una línea delgada, en la cual empezamos a ver a Cristo, porque todo nos habla de Cristo. Así como Pablo intercedió por Onésimo, Cristo está intercediendo por nosotros ante el Padre. Onésimo es causal de que lo marquen, sí, porque él cometió pecado. Tú y yo somos causantes de ser marcados para siempre como pecadores, sí, porque nosotros pecamos día a día, porque nosotros le fallamos a Dios, nosotros le fallamos a la santidad de Dios cada día. Pero lo maravilloso de esto es que así como Pablo puso y escribió y se paró y dijo, esto lo hago de mi puño, si algo te debe, yo lo pago. Nuestro Señor Jesucristo ya pagó por nosotros. Y el Señor le puede decir a Dios, mira, súmale todo lo que te debe. Y quizás tenemos una lista más grande que la lista del almacén. Bueno, hoy día casi ya nadie fía, pero años anteriores, ¿verdad? Que a los morosos lo ponían en las ventanas. Yo me acuerdo que leí algunos nombres donde mi vecina Olivia, que estaban pegados en la ventana. Deudores, para que todos lo vean. Pero déjame decirte que todas esas deudas fueron canceladas con la muerte y la resurrección de Cristo. Tú ya no le debes nada a nadie porque Cristo pagó por ti. Cristo ha pagado por mí. Si hay deuda, ponlo a mi nombre. Hoy día podemos adorar a Dios y la mayoría lo hacemos con la frente en alto, sin marcas, porque Cristo ya pagó. Y podemos estar con la frente en alta y decir gracias, Señor. Y podemos, como Onésimo, correr donde Filemón. Pero todavía esto no acaba. Quedamos en que Onésimo iba a la casa de Filemón, ¿verdad? Pablo le escribió, le dijo todas estas cosas. Pero ahora falta que Onésimo golpee la puerta. El hecho de golpear la puerta para que Filemón salga y vea, lo más probable es que le diera unas ganas de, ¿cómo es? Cantarle un cariñoso Salvador, ¿verdad? Unos cuantos himnos más, muchos de nosotros unos 5 minutos, Señor, nada más. Pero ahí está el perdón de Dios. Él abre la puerta, entrega la carta que traía con él y podemos ver cómo
es recibido gracias a esa carta que él lleva, que es la carta que acabamos de leer. Filemón es un hombre que refleja el Evangelio de Cristo. Y cuando el Evangelio de Cristo entra a nuestras vidas tienen que cambiar. No se concibe un cristiano que siga haciendo las mismas obras que hacía antes. Yo lo escribo de mi puño, ese no es cristiano. Porque Cristo lo que viene dando es una vida nueva. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Y nacer de nuevo es aprender costumbres nuevas, lenguaje nuevo. Por eso no se concibe que un cristiano hable en groserías, que un cristiano mienta, que un cristiano abofetee a otras personas, porque hay una vida nueva. Y si en algo nuestra vieja naturaleza nos tira, acudamos a Cristo. Es la única forma de poder vencer a nuestra naturaleza. Como te decía, Filemón es una persona transformada por el poder de Cristo, pero él está también dispuesto a perdonar. Filemón sabe que fue perdonado y está dispuesto a perdonar. Onésimo sabe que hizo daño y está dispuesto a pedir perdón. Y quiero volver al segundo verso que dice, a la carta va enviada a la hermana Apia, a Arquipo, lo más probable se dice, no está en la Biblia, pero los grandes teólogos dicen que lo más probable es que Apia pueda ser la esposa de Filemón y que Arquipo pueda ser su hijo, como dato anecdótico. No lo dice la Biblia, pero lo otro puede ser. Y la iglesia que está en tu casa. ¿Por qué la iglesia tiene que enterarse de lo que pasó con Onésimo, lo que pasó con Filemón, si era una carta personal? ¿Viste? Esto es una chance para poder escuchar todos los cagüines que pasan en la iglesia. No. Porque así como Filemón tiene que perdonar y Onésimo tiene que pedir perdón, la iglesia tiene que restaurar. Restaurar es volver las cosas a como eran. ¿Verdad? Si alguien movió una silla y la cambió para atrás, yo puedo enojarme y decirle, hermano, ¿sabes que me molestó esa actitud de que usted cambió la silla? Pero es que aquí se ve mejor. Y digo, ya, lo perdono, nos perdonamos, quedó bien, pero la silla quedó allá, ¿verdad? Nos perdonamos, pero la silla quedó allá. Pero ¿qué pasa si un día dijimos, hay que restaurar? Y restauramos y volvemos la silla a su lugar, ¿verdad? Donde, como era. Hermano y hermana, tú eres inteligente. Esta historia, este desarrollo social, nos está llevando a que tú y yo debemos perdonar, pedir perdón y restaurar. Tú puedes decir, pero yo no le hago mal a nadie, y puede ser verdad. Yo no me meto con nadie, y está tranquilo, y es verdad, no es un chiste. Porque hay personas que no nos metemos con nadie, no tenemos problemas con nadie, tratamos de vivir nuestra vida en metro cuadrado, tranquilo, pero también tenemos la labor de restaurar, de darnos, de entregarnos. Cuando llega gente a la iglesia que ha tenido un camino turbulento y acepta al Señor nuevamente, renueva sus votos, ¿qué decimos? ¿Será verdad? Vamos a esperarlo unos 3 meses y conversamos. ¿Irá a cambiar verdaderamente? Es que Orlandito la ha hecho 3 veces ya. ¿Irá verdaderamente a cambiar Orlandito?
Orlandito nos dijo que cambiará. ¿Cambiará? ¿Será verdad? Y yo te pregunto, ¿acaso tú eres el juez? ¿Es que acaso tú no fallas? ¿Es que te tenemos que tener pleitesía y culto a ti? ¿A mí? ¿Es que tú no necesitas perdón? Y es ahí cuando entendemos el Evangelio de Cristo, que el Evangelio de Cristo son personas perdonadas que perdonan, personas restauradas que restauran, personas consoladas por Dios que consuelan, personas animadas por Dios que animan, porque damos de gracia lo que por gracia recibimos. ¿Te estás dando tú? ¿Estamos perdonando? No sé qué nos deparará el Señor en su plan perfecto este año. No sé si han de llegar nuevos convertidos, pero si han de llegar personas nuevas a la iglesia o personas que han estado con nosotros, tenemos que tener el corazón de Filemón y abrazar y perdonar y restaurar. Y si nosotros hemos dañado, tener la certeza como Onésimo de ir y decir perdón. Acá estoy. Hermano, si algo tienes de malo, déjame decirte que el Señor ya lo puso en la cuenta. Él ya pagó. Tú no tienes que hacer nada más. Él ya pagó. Tú no haces nada por tu salvación. Tú no te esmeras por tu salvación porque Dios te la regaló. Tú no haces nada para que Dios te dé un regalo. Nos movemos por amor. Vivimos en una parte de la sociedad que necesita perdón y restauración. Vivimos en una parte negra de nuestra ciudad que necesita perdón, necesita mostrar a Dios. Y déjame decirte que los que muestran a Dios no son los que nos ganamos acá arriba, o los pastores, o el superintendente, y vaya a saber cuántos más grados puedan tener otras personas. Tú muestras a Dios afuera. Tú eres el reflejo de Cristo afuera. Tú lo muestras, tú eres un embajador de Cristo. Onésimo se arrepiente, Filemón perdona y la iglesia restaura. El corazón de Cristo está en Onésimo. Por eso le dice, Pablo le dice, recíbelo como a mí. Entonces Pablo tiene a Cristo y Onésimo también lo tiene. Si un día X, y espero que así sea, el Señor tocara la vida y al Evangelio de Cristo alumbrara la vida de la persona más mala, y ponemos siempre ejemplos drásticos o ejemplos al límite de la persona más mala, no hay nada de distinto entre esa persona y tú. Porque esa persona necesita el perdón tanto como tú lo necesitas. ¿Qué te hace distinto? ¿Qué me hace distinto? Si solo es la gracia del Señor. Termino con esto diciendo, en el Antiguo Testamento, cuando invitan a Mefiboset a sentarse a la mesa en el palacio del rey, lo llevan, ¿cierto? Que era tullido de los pies, lo llevan, no podía moverse por sí mismo, pero lo sientan a la mesa del rey y usted no sabe quién es Mefiboset, porque el mantel tapa la tullición de esos pies. Usted ve, está David, están los hijos de David. Usted, si viera una foto, ¿verdad?, de caras
de la revista Cara, ¿cierto? Tomara una foto, usted no sabría quién miércoles es Mefiboset, porque todos parecen príncipes. Hasta el momento que llegan los empleados y sacan el mantel, ese es Mefiboset, el cojito. ¿Qué nos hace distinto? El mantel. La gracia de Dios. ¿Tú eres mejor que los de afuera? ¡Oh! Si supieran que es su gracia, si supieran que es su gracia la que nos ayuda a levantarnos una y otra vez, porque caemos y no aprendemos, pero es su gracia, es su misericordia que se renueva día a día. ¿Cómo no voy a restaurar si Él me restauró a mí? ¿Cómo no voy a perdonar si Él me ha perdonado? Esta es una carta personal, pero Pablo quería que la iglesia se involucrara. Los que se juntaban en su casa, en la casa de Filemón, que se involucrara. Yo te invito a involucrar. Involúcrate en persona a persona. No estamos como espartanos, hermanos, aquí, cada uno lidiando con quién sabe qué. Somos un pueblo y necesitamos uno del otro. A veces nos parecemos más a Onésimo, a veces nos parecemos más a Filemón, pero ese perdonar y ser perdonado y restaurar necesitamos. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. No sé qué se nos viene más adelante. Y como te digo, la mayoría vive su metro cuadrado, no tiene problema. Y muchas veces no tenemos ni siquiera pedir perdón porque no hemos fallado con nadie, que cada uno vive su metro cuadrado. Que no. ¿Para qué? Quizás esa palabra no era para mí. Pero quizás, es verdad, quizás no necesitas pedir perdón. Pero sí, no hemos restaurado a personas que sí deberíamos restaurar. Necesitamos tener el Evangelio de Cristo. No hay otra forma. No podemos restaurar con nuestras palabras bonitas, que se las lleva el viento. Es el Evangelio de Cristo el que cambia. Solo Él. Solo Él. Oramos hacia el Señor. Amén.